Amén. Bien, bueno, bienvenidos sean todos aquellos que se vienen integrando y los invitamos, ¿cierto?, a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 13. Es ahí donde estamos posicionados, ¿bien? Lucas capítulo 13. Y hoy nos corresponde del verso 10 al 17 de Lucas capítulo 13, que dice así: Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Verso 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ellas, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Amén. Bueno, he ahí la porción de la escritura que vamos a ver el día de hoy. Bueno, y lo primero que notamos, ¿cierto?, es que el Señor estaba enseñando en una sinagoga en el día de reposo. Eso lo podemos ver en el versículo 10, ¿cierto?, que acabamos de leer. Bueno, esto era costumbre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, enseñar en una sinagoga. No estaba limitado solamente a la sinagoga, lo hemos visto, el Señor ocupaba de púlpito en muchos lugares, ¿ya? Pero en esta ocasión en particular está en una sinagoga. Y había muchas sinagogas. Mire, hay un comentario aquí de MacArthur que les quiero leer textual, ¿ya? Dice: había muchas sinagogas en Galilea, ya que la cantidad mínima de judíos que se requería para formar una sinagoga era 10 personas. La mayoría de las 240 ciudades y aldeas, si no todas, contaban al menos con una sinagoga. Y muchas poblaciones habrían tenido varias sinagogas, porque como dice aquí MacArthur, o sea, solamente bastaba con que hubieran 10 personas para que se pudiera formar una, ¿ya? Pero había muchas sinagogas. Y imagínense, y dice acá, continúa diciendo MacArthur, en la región más poblada de Judea habría habido más, ¿ya? Dice, por ejemplo, según el Talmud de Jerusalén, había unas 480 sinagogas solamente en Judea. O sea, ya nos podemos imaginar, ¿cierto?, a la luz de este comentario, de que eran muchas las sinagogas que había, ¿ya? Y entonces, ¿por qué habían tantas sinagogas? ¿Por qué se empezaron a formar las sinagogas? Bueno, ya hemos hablado en otros estudios con respecto a esto, ¿cierto? Bueno, hay para ahí un poquito refrescar la memoria. Recordemos que cuando Jerusalén fue destruida, fue destruido el templo, todo quedó en ruinas, ¿cierto? Muchos fueron llevados al exilio, cuando vino Babilonia, ¿cierto?, y arrasó con todo. Y ahí ya los exiliados, estando en otro lugar, bueno, obviamente echaban de menos el oír la palabra de Dios, echaban de menos estar en el templo, echaban de menos todo lo que tenían, ¿ya? Entonces empezaron a reunirse en grupos pequeños, ¿ya?, y para poder oír la palabra de Dios. Y es ahí que se empezaron a formar, ¿cierto?, estas sinagogas, ¿ya? Lo principal de ellas, ¿qué era? Dar instrucción de las escrituras, ¿ya? Entonces, en el tiempo de Jesús, estas reuniones, ¿cierto?, estamos hablando acá en el día de reposo, esta reunión en el día de reposo, ¿qué se hacía? Se leía el Antiguo Testamento, pero no solamente se leía, sino que había ahí un maestro que explicaba la escritura, ¿ya? Entonces ellos se reunían ahí para oír y para oír la interpretación de esa escritura que se había leído, ¿ya?
Ahora, hay que dejar claro que las sinagogas no funcionaban como el templo, ¿ya? El templo estaba en Jerusalén, bueno, ya después de todo lo que pasó, ¿cierto? Fue reconstruido y ahora está, ¿cierto? En el tiempo de Jesús está el templo ya y está acá en Jerusalén y solamente en el templo se podía ofrecer sacrificios, ofrendas, ¿cierto? Y era el lugar donde se celebraban las fiestas y las ceremonias, ¿ya? Pero las sinagogas no, en la sinagoga no se realizaba eso. Eso era específicamente del templo, ¿ya? En el templo. Entonces acá las sinagogas, ¿para qué existían? Principalmente para que el pueblo oyera la palabra, ¿cierto? Y la interpretación, oyeran la instrucción de la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, como veíamos en el comentario anterior, ¿cierto? MacArthur nos decía que había muchas sinagogas ya desde aquel entonces de que pasó eso, que fueron llevados al exilio con el paso del tiempo, se empezaban a formar, solamente bastaba con un grupo de 10 para que ¿cierto? Se levantara una, y en el tiempo de Jesús ya había muchas. Entonces, en cada lugar donde Jesús se movía, podríamos decir que había, ¿ya? Y cada una de ellas proporcionaba un lugar oportuno para que el Señor también ahí expusiera la palabra del Señor. Donde quiera que iba, había en muchos lugares, como veíamos. Pero, como estuvimos leyendo, aquí ya estaba sucediendo algo bien especial. Y estábamos viendo, ¿cierto?, en esta lectura que el principal, ¿cierto?, el director de esta sinagoga ya estaba teniendo como un cierto recelo con el Señor Jesús. Y bueno, y hemos visto que se han estado generando bastantes controversias, sobre todo con respecto al día de reposo, ¿ya? Entonces, hay ahí una tensión que va en aumento, entonces podemos ver acá que en esta sinagoga ya se está viendo de que estos religiosos están siendo menos receptivos a él, ¿ya? Y lo vemos acá, va a ir en aumento cada vez más esta tensión con los religiosos, ¿ya? Ahora, en el versículo 11, vemos que se nos dice que en medio de aquellos que estaban en la sinagoga había una mujer, aquel día que el Señor estaba enseñando ahí en el día de reposo. Y se nos dice que esta mujer no era cualquier mujer, era una mujer ya que hacía 18 años, nos dice acá Lucas, dice, desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Eso nos dice el versículo 11 de Lucas 13, ¿ya? Capítulo 13. Ahora, con respecto a la enfermedad que tenía esta mujer, no se sabe exactamente cuál era, ¿ya? De hecho, mire, tengo aquí unos comentarios. Aquí MacArthur dice, la naturaleza exacta del mal no se especifica. La enfermedad, ¿cierto? La palabra original detrás de la que la Reina Valera traduce como enfermedad es asteneia y dice que esa palabra significa debilidad, ¿ya? No se nos habla más allá, dice que era un tipo de debilidad. Y dice aquí MacArthur, cualquiera que fuera esa condición, era tan debilitante que ella andaba encorvada. Era tan debilitante que ella andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Ya? Eso es lo que nos dice aquí el comentario de MacArthur. Y la escuelabiblica.com también nos da un comentario bastante similar que dice, no es fácil traducir la terminología médica que Lucas, como profesional, utilizó para describir su condición. Se trataba de una enfermedad crónica, la cual la había dejado encorvada y no podía enderezarse para nada. Su condición era desesperada, miserable y lógicamente inspiraba compasión, ¿ya? Entonces podemos ver ahí que no hay a ciencia cierta como más información acerca de esta enfermedad. No se nos dice específicamente, solamente que era una enfermedad tan debilitante que la tenía encorvada y ella no se podía enderezar. Y como nos decía ahí el comentario de Escuela Bíblica, era una condición desesperada. O sea, ya considerar que eran 18 años de esa forma, inspiraba compasión, como nos dice ahí. Era bastante difícil, tiene que haber sido bastante difícil para esta mujer, ¿ya? Pero, bueno, aún era peor, hermano, era aún más terrible cuando consideramos que había una
como un estigma social, ¿ya? Que acompañaba este dolor de la mujer. O sea, no bastó con que ella estuviera 18 años de esa forma, así encorvada, que mirando siempre al piso, que no se podía enderezar, quizás con ese dolor crónico, esa debilidad, ¿cierto? Sino que había un estigma social, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando estuvimos en el estudio anterior, estuvimos hablando, y en el anterior también, en el antepasado también, que los judíos, hablábamos de que los judíos creían de que, por ejemplo, los sufrimientos estaban asociados a un castigo de Dios por causa del pecado. Entonces muchos decían, a este le está pasando esto porque algo hay. Así como veíamos ahí el ejemplo de Job. Algo hiciste tú, por eso estás pasando todo esto. Por eso se murieron tus hijos, por eso perdiste todo tu ganado, por eso estás con una enfermedad desde los pies hasta la cabeza, ¿cierto? Y por ejemplo también, cuando los discípulos de Jesús le preguntan, o sea, ¿quién, ante el ciego, quién pecó, este o sus padres para que naciera así? Entonces, estaba, ¿cierto?, en ellos esta creencia de que el sufrimiento estaba totalmente ligado a un castigo de Dios por el pecado, ya sea un pecado que ellos habían cometido o quizás sus padres, ¿ya? Entonces podemos ahí ver ese primer estigma social que ella, aparte de la condición que tenía, cargaba con esto. Pero no solamente esto, ¿ya? No solamente ella estaba segregada debido a este, por así decirlo, desagrado divino, ¿ya? Sino que también la percepción social que los judíos tenían, las mujeres pasaban a ser, por así decirlo, de segunda clase. Entonces ahí podemos tener otro, ¿ya? O sea, no solamente era una castigada por Dios por causa del pecado, sino que también era mujer. Y las mujeres en aquel entonces como no las tomaban mucho en cuenta. No tenían prácticamente voz, ¿ya? Pero vemos acá, a la luz de la escritura, que eso no era lo peor de todo. O sea, ¿podría habérsele añadido algo más? 18 años en esa condición crítica, crónica, encorvada, más este peso, ¿cierto? De que la gente la veía, uy, algo hizo, uy, mira. Vemos ahí que se nos dice en la escritura que esta enfermedad estaba siendo ocasionada por un espíritu inmundo, ¿ya? Ya fuera que morara dentro de ella o fuera, pero estaba ocasionada por un espíritu inmundo, ¿ya? De hecho aquí lo dice, ¿ya? Tenía un espíritu de enfermedad. Y vemos más adelante, como estaba leyendo, en el verso 16, cuando Jesús dice, ya esta hija de Abraham, que Satanás había atado. ¿Ya? Satanás la había atado, ¿ya? Y es como lo que les decía, o sea, lo que le sucedió a Job, ¿cierto? Aunque muchos decían, algo hiciste, vemos, ¿cierto?, en el libro de Job, de que eso estaba todo dentro del plan de Dios. Vemos ahí, ¿cierto?, a un Satanás, ¿cierto?, que se presenta delante de Dios, y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Que es fiel, parafraseando, y cosas buenas. Y Satanás ahí, pero es que tú lo tienes protegido, quítale esto y vaya a ver cómo te blasfema, vaya a ver cómo ya no va a renegar de ti, por así decirlo, ¿cierto? Y Dios le permitía hasta cierto punto al enemigo obrar, ¿ya? Y vemos, por ejemplo, que en Job 2:7, veámoslo para que, mire, Job 2:7, donde vemos acá, ya dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Ya? Entonces ahí vemos que el enemigo está obrando, o sea, no es algo que ahora parezca, ¿cierto?, de que esta mujer, como Jesús dice ahí, que está, por así decirlo, como atada, ¿cierto?, que Satanás la tenía atada, sino que ya vemos que en la escritura se nos habla anteriormente de situaciones similares, como por ejemplo en el caso de Job, pero obviamente hasta cierto punto, porque el mismo libro de Job vemos que Dios le pone límite, ¿cierto? Le permite al enemigo hacer cosas, pero que no toque nada, le pone sus límites, ¿ya? Entonces, sí, podemos decir aquí que, como dice Pablo Job, Satanás es el autor de muchas desgracias. Él es quien, como se nos dice acá en la escritura,
Él es quien ha atado 18 años a esta mujer. ¿Ya? Se nos dice aquí claramente en la escritura. Jesús lo dijo. ¿Ya? Y continúa diciendo aquí Pablo Job, probablemente a través de lo que llamamos causas naturales, el maligno obra para atar a los seres humanos. Eso nos complementa aquí Pablo Job. Y lo podemos ver aquí también respaldado en la escritura, de que puede ser. Pero ojo, mire, aquí hay un comentario de Enduring Ward que también quiero leerles, porque podemos llegar a decir, entonces, todas las enfermedades que nosotros tenemos, el diablo es, ¿cierto? Es Satanás. Podemos llegar a pensar que todo, ¿cierto? Proviene de ahí. Pero mire lo que dice aquí este comentario. Dice, estamos mal al pensar que todos los problemas espirituales causan todos los problemas físicos, ¿ya? Pero también es un error pensar que los problemas espirituales nunca pueden causar un problema físico. Podemos irnos de un extremo al otro, ¿ya? ¿Ya? Estamos pensando mal si pensamos que todo proviene, ¿cierto?, del enemigo, pero también, ¿cierto?, caemos en error si pensamos que nunca puede suceder. Porque vemos aquí un ejemplo, como nos dice aquí la escritura, de que en este caso la mujer sí tenía esta enfermedad, ¿cierto?, estaba atada por el enemigo. ¿Ya? Ahora dice aquí un comentario de MacArthur, dice, algunas enfermedades vienen por causas naturales. Mala alimentación, contacto con un foco de infección, falta de defensas. Pero en esta oportunidad la mujer estaba encorvada por causa de un demonio. ¿Ya? Por eso yo les decía, o sea, muchos pueden decir, bueno, y muchos hoy también lo dicen, no, es que es del diablo, ¿cierto? Sí, Dios les permite, como en el caso de Job, de que, ¿cierto?, muchas veces obre, pero obviamente cuando obran los cristianos es para mayor crecimiento, hay un propósito detrás, ¿cierto? Pero no siempre es así, porque yo no lo puedo decir, si yo, voy a poner un ejemplo, a mí me gusta comer el McDonald's, si a mí me gusta la comida chatarra, yo no puedo estar diciendo después que tengo problemas de salud, no, que fue el diablo, si fui yo la que me alimenté mal, ahí tiene un ejemplo, ¿ya? Pero hay muchos, ¿cierto?, que siempre como para evadir responsabilidad le echan la culpa, ¿ya? Pero no es siempre así, ¿ya? Hay ocasiones que vienen por causas naturales, hay ocasiones que nosotros tenemos la culpa, y hay ocasiones que Dios permite, ¿cierto?, estas situaciones. O sea, en otras palabras, no todas las enfermedades son producto de alguna posesión, como se dice, o hecha por el maligno, sino que eso, bueno, o sea, a grandes rasgos no podemos tomar todo esto y decir que es por culpa de Satanás. Como mucho hoy en día. Claro. Y eso, bueno, y lo que hace la palabra, ¿no? O sea, nos da ese entendimiento de poder comprender que también hay obras del maligno y hay obras que uno mismo hace. O sea, toda mala decisión tiene una consecuencia y la podemos ver tanto en la salud, ¿verdad?, como alguna mala decisión en algún negocio y así. O sea, tiene una consecuencia. Y en este caso, si hablamos de las enfermedades, muchas veces las consecuencias, ¿verdad?, la produce el mismo hombre, como bien decías tú, por la alimentación, y nosotros somos así, somos dados a alimentarnos mal. Y creo que en un estudio estuvimos hablando sobre ese tema de la alimentación, ¿verdad? Y claro, en el mundo que vivimos tenemos alimentos, ¿verdad?, por todas partes, o sea, casi todo es alimento. O sea, a ti te llenan de mensajes, te llenan en la televisión, donde uno va por las calles, te habla de los beneficios que, entre comillas, tienen, pero al final todo eso muchas veces la gente lo lleva a un exceso y también produce un mal, ¿verdad? Pero es así, es la realidad en la cual vivimos actualmente. Estamos siendo invadidos por diferentes tipos de alimentos que no son 100% sanos y no son 100% naturales, ¿verdad? Desde ahí tenemos también algo que Dios nos está diciendo, así como, ¿verdad?, por el ladito. No todas las enfermedades, si te está diciendo no todas las, como diciendo, o sea, no todas las enfermedades son producidas o producto del maligno,
Entonces queda la pregunta al aire, entonces yo la enfermedad que tengo puede ser hereditaria Hay mucha... o puede ser por este mismo producto de alimentación. Bueno, no quiero quitar más. No, pero está ¿No? bien, porque puede haber alguno de los hermanos que también se esté preguntando lo mismo, ¿cierto? Claro, esta mujer venía con este mal, ¿verdad? Que dice que estaba encorvada, ¿verdad? Claro, no se nos dice cuántos años tenía ella, ¿cierto? Pero se nos dice que hacía 18 años que ella estaba con este padecimiento, claro. Mm, Y ahí vemos que la fuente era porque está, ¿cierto?, siendo atada por el enemigo, ¿ya? Pero como vemos acá, ¿cierto?, sí hay enfermedades que vienen por causas naturales, pero también vemos acá que también está esta fuente. bueno, como agregando algo más sobre la enfermedad, actualmente la enfermedad puede ser tratada Sí, con mucha anticipación y gracias a Dios tenemos eh, doctores, tenemos medicina, ¿verdad? Que Dios ha claro. entregado al hombre para poder usarla bien. Eh, pero en ese tiempo, volviendo al escenario de esta mujer, No había lo que hay hoy. no estaba eso, pero sí lo que había era humillación. Y esa mujer es lo más probable que pasaba su tiempo siendo humillada, Mm. oprimida por su condición física, como bien decías tú, en ese tiempo, ¿verdad? Algo y sí, Algo hiciste, ¿verdad? Eh, y por también una carga espiritual enorme, claro. ¿verdad? Ella, O sea, no solamente estaba encorvada, por así decirlo, físicamente, sino que también es encorvada espiritualmente, lo podríamos claro. decir, de esa forma. Bueno, yo he visto personas así, con ese, que son una enfermedad que no, que me puedo imaginar esa persona, porque he visto personas y entonces ellas no pueden mirar de frente, porque no pueden No, levantar, entonces no te pueden mirar solamente mirar el piso solamente como o mirar hacia pie de los lado hacia lados. los lados. Entonces, me imagino cómo habrá sido su vida, cómo habrá sido su pasar hasta que se encontró, ¿verdad?, con el Salvador de su vida, Claro. ¿verdad? Ah, porque ahí, ¿cierto? Y Viendo, ella a lo mejor nunca pensó que hacer de tanto eh, o conflicto o de esta sanación que hizo Dios en ella. Sí. claro, quizás cuánto tiempo anhelaba ella ser libre de todo esto. Y yo creo ni que por su mente se pasó que iba a ser en un día de reposo, porque habían tantas prohibiciones que a lo mejor nunca pensó que iba a ser en ese día. Así que veamos cómo se va desarrollando eso. Muy bonito nada. Bueno, en el versículo 12, ¿cierto? Jesús hace algo bien especial. Nos dice aquí el versículo 12 que Jesús la vio, ¿ya? Dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, nos dice el verso 13, y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Uh-huh. ¿Ya? O sea, dice aquí Spurgeon, durante 18 años no había mirado el sol. Durante 18 años ninguna estrella de noche había alegrado su mirada. Su rostro estaba inclinado hacia el polvo y toda la luz de su vida era tenue. Caminaba como si buscara una tumba. Y no dudo que a menudo ella sentía que hubiera sido alegría haberse encontrado una. Claro, con todo este peso, ¿cierto? Todo O sea, ese dolor, la enfermedad. Problema, porque era un problema tener Claro, uno no puede hacer las cosas, imagínate el día a día. Estas cargas espirituales, ¿verdad? Pero claro. Bueno, Jesús no la ignoró. Claro, y vemos ahí que hasta que finalmente se encuentra con Jesús, tiene un encuentro con Jesús, ¿cierto? Y en una sinagoga, ¿ya? No se nos dice dónde estaba esta sinagoga, no se nos habla más allá de esta sinagoga, ¿ya? Pero sí se nos dice que Jesús se encontró con ella y eso era lo importante, ¿ya? Y vemos que no fue sino hasta entonces cuando ella tuvo este encuentro con Cristo que fue totalmente libre de este padecimiento. Y fue simplemente con una palabra. Jesús le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y vemos que solamente, ya hemos visto que Jesús solamente con su palabra, Él dice y se hace.
El mismo Dios que dijo y se hizo al principio, hágase la luz, es el mismo Dios. Y aquí solamente con su palabra, Él también, con su palabra, reprende con su palabra, solo con su palabra. Pero vemos acá que el Señor tiene una cercanía especial con esta mujer y la toca, la toca, ¿ya? Y vemos que el Señor con todo esto rompe toda esta atadura del enemigo. Toda esta atadura que el enemigo tenía sobre ella fue rota, ¿ya? Y quizás a lo mejor podemos decir, con este peso que tenía, con esta situación sin esperanza, o quizás con este peso del estigma social también, que a lo mejor era más intenso que lo que vivía, la hacía mucho peor, ¿ya? Ella quizás se sentía tan culpable y encontraba quizás un refugio en la palabra de Dios, y por eso ella, a pesar de su condición, venía a la sinagoga. Quizás encontraba ahí su refugio, quizás ahí tenía su esperanza, ¿cierto? Y por eso acudía a la sinagoga, ¿cierto? Pero es algo que nosotros podemos parafrasear porque no está en la escritura. Es que yo también estaba viendo la visión, o sea, estaba viendo el escenario y podía también hacer eso, parafrasear un poco, viendo a esta mujer ahí cerca de la sinagoga, porque cerca no podía estar en la sinagoga, porque lo más probable es que la sacaran a golpe de ahí. Escuchando de afuera, intentando buscar. En la sinagoga había divisiones. Claro. Había divisiones para hombres y para mujeres. Y las mujeres generalmente estaban al costado, ¿cierto? En un lugar al costado, o si no, tenían como una parte más alta, ¿ya? Como un tipo galería, como un tipo balcón, ¿ya? Entonces estaban divididas. O sea, aún considerando eso, Jesús la vio, porque quizás para cualquiera no era importante como decías tú, ¿ya? Porque mira cómo andaba, y verla era como señal del juicio de Dios. Y es más probable que ella vio, y mujer, ella vio a Jesús, a lo mejor supo, ¿verdad? Porque todos sabían que Jesús era el hombre que hacía milagros, ¿verdad? Era el Mesías para algunos, para otros era el que sanaba o el que alimentaba, ¿verdad? Ver a lo mejor o escuchar a Jesús ahí, y yo creo que no quiso ni siquiera hablarle, porque como era día de reposo ella no podía pedir ayuda. Entonces ellos como estaban tan tenían esta carga de que ese día no se podía hacer no se podía hacer nada, pero Cristo la vio, Jesús la vio, ¿verdad? La llamó y la sanó. Bueno, claro, declaró libertad sobre ella, y así ¿verdad? Fue. Y bueno, y habló con autoridad. Y lo dijo y se hizo. Y se hizo, ¿ya? Entonces esta mujer no dice que pidió ayuda. No. Y es lo más probable que es por eso, porque a lo mejor al pedir ayuda, o sea, de hecho no podía pedir ayuda porque como estaba en el día de reposo nadie podía hacer nada por ella, aunque pidiera ayuda. Y es lo más probable que nadie le iba a ayudar. Pero Dios escuchó, Jesús escuchó a lo mejor su necesidad. La vio. Sí. La vio. Pero es que vio su vida. Claro, yo no quiero quedarme con eso que la vio porque... Es que la vio es como más profundo, no es solamente que la vio externamente, sino que vio todo, como que la leyó en... A eso iba, que no de ver físicamente, sino que Dios ve el corazón. Vio todo de ella. Vio el corazón, vio la necesidad, vio lo que estaba pasando y tuvo misericordia de ella. Claro, entonces ella nunca pensó que, como bien decía Pedro, que en aquel día, ¿ya? Quizás a lo mejor tenía por costumbre ir a la sinagoga, ¿cierto? A pesar de su condición, y nunca pensó que en aquel día, después de haber tantas veces haber ido a la sinagoga, ¿cierto? Y haber seguido así por 18 años, ¿ya? Pero nunca pensó que aquel día se iba a encontrar con el mismísimo Hijo de Dios en aquel lugar e iba a ser libre de esa atadura, ¿ya? Y como les decía, o sea, lo más probable es que ella estaba en la sección de mujeres, ¿ya? Porque había una separación entre hombres y mujeres, como les decía, las mujeres las tenían como un área lateral o quizás una parte como galería, tipo balcón, ¿ya? A las mujeres no era obligatorio que fueran, pero sí se les permitía, ¿ya? Al hombre era obligatorio, pero a las mujeres se les permitía, pero aparte, ¿ya? Entonces, pero a pesar de que ella estaba en un lugar apartado, Jesús la vio igual, no pasó desapercibida para él, y él la llamó y la puso en el centro de atención. Así es nuestro Señor, ¿ya? Él ve a los que sufren. Claro, y Jesús rompió con todo, hermano, o sea, con todo ese esquema cultural que ellos tenían. Ella era mujer, más encima estaba enferma, verla era como, juicio de Dios, ¿ya?
estaba encorvada, invisible para muchos, pero no para el Hijo de Dios, Claro. no para Dios. ¿Ya? Cuando otros no, No para Jesús. cuando otros no la notaban, era invisible como tú, cuando otros no la notaban, Jesús la ve. Claro. Entonces, y además, hermano, la dignifica públicamente, porque la llama hija de Abraham. Como estábamos leyendo, la llama hija de Abraham, le está diciendo que tiene valor, que tiene identidad y que es parte del pueblo de Dios. Amén. ¿Ya? Entonces la dignifica ahí. Entonces Jesús rompe completamente con todo ese esquema cultural que había ahí. ¿Ya? Y eso chocó. Chocó. Pero vamos a ver más adelante eso. ¿Ya? Ahora, algunos intérpretes, como por ejemplo Pablo Job, ven en esta mujer una muestra de fe al seguir yendo a la sinagoga a pesar de su enfermedad. ¿Ya? Porque hay muchas personas, ¿cierto?, que cuando se ven enfermas, pasan situaciones complejas que no mejoran, que son crónicas, empiezan ellos a endurecerse su corazón, empieza a aparecer la incredulidad. ¿Ya? Entonces, ven en ella, ¿ya?, fe, porque a pesar de todo, ella igual va, ya no como otros que se apartan, se vuelven amargos, ¿cierto?, cuando pasan por situaciones acá. Pero, tenemos que ser, apegarnos al texto, y aquí no se nos dice explícitamente que la mujer tuviera fe, como si en otros casos se ha dicho. ¿Ya? Cuando Jesús dice, tu fe te ha salvado, claro, tu fe, lo dice el texto. Pero en este texto no se afirma explícitamente que la mujer tuviera fe y que debido a ello fuera sanada, ni que pudo haber buscado a Jesús con esa intención. No nos dice el texto eso, porque en otras ocasiones no se ha tenido problema en decirlo. Vieron que Jesús estaba ahí y fueron todos para ir sanados, para ser sanados. Trajeron a sus familiares enfermos para ser sanados. Pero aquí no vemos eso, ¿ya? No se nos habla acerca de la fe de ella. Nos marca explícitamente aquí en el texto. Pero tampoco podemos nosotros negar que pudo haber una disposición espiritual en ella. No podemos negar eso tampoco, ¿ya? Pero tenemos que ser claros que aquí lo que el texto marca, hermano, lo que el texto enfatiza es la gracia soberana de Dios, ¿ya? Amén. ¿Por qué? Porque aquí vemos que Jesús fue el que tomó la iniciativa. Claro. Él tomó la iniciativa. Dice la Escritura que Él la vio, Él la llamó, ¿cierto? Y Él la sanó. Él la tocó. Él pone sus manos, en un acto de compasión. Claro, entonces podemos ver ahí ese énfasis en la gracia soberana de Dios, ¿ya? Entonces Jesús no esperó que esta mujer viniera y le dijera, sáname, ¿ya? Sino que Él la llamó y Él la sanó delante de plena sinagoga, ¿ya? Independientemente de cualquier evidencia de fe que ella hubiera tenido, ¿ya? Entonces vemos ahí que Dios la ve, Dios se acerca, Dios actúa. Ahora miren lo que dice aquí Spurgeon. Dice, nadie le había dicho a Jesús que esta mujer llevaba 18 años atada, pero Él lo sabía todo. Es que cosa que ya a nosotros en los estudios no nos sorprende. La omnisciencia, claro. Entonces vemos ahí, Jesús sabía todo, sabía cómo llegó a ser atada, sabía lo que había sufrido durante el tiempo y cómo la enfermedad la seguía presionando. En un minuto había leído su historia y entendido su caso. Por eso hablábamos de eso, la vio, no es solamente que la vio encorvada, claro. Todos la vieron ahí, todos la veían, 18 años, así que estaba así, ¿ya? La conocían, en ese lugar donde estaba, la conocían, ¿ya? Pero Jesús vio más allá, la vio, como dice ahí, en un minuto había leído su historia, ¿ya? Y es que Dios es así, Dios ve el sufrimiento silencioso que carga una persona. Y Él muchas veces, como lo vemos acá, Él actúa por gracia, ¿ya? Incluso antes de que nosotros se lo pidamos. Amén. Asimismo, como habla el Evangelio, Dios vio nuestra miseria, Dios vio dónde íbamos, y nosotros, ninguno buscaba a Dios, todos se apartaron, nadie buscaba a Dios, ¿ya? Pero el Señor, al ver nuestra condición, Él decidió actuar, como dice ahí, Dios ve, Dios nos ve, y Dios no se queda así nomás, sino que Él se acerca, y vemos que el Hijo de Dios se hizo hombre, y se acercó, actuó, para que nosotros también pudiéramos ser salvos,
pudiéramos, ¿cierto?, ser libres, que esas cadenas de atadura en las que estábamos, ¿cierto?, fueran cortadas. Por eso vino Cristo, a deshacer las obras del enemigo, ¿ya? Porque Dios ve, Dios se acerca y Dios actúa. Y eso es lo que vemos acá. Esto es lo central, hermano, aquí en el texto, ¿ya? Dios es lleno de misericordia. Dios es lleno de misericordia. Bueno, y ante toda esta situación que estamos viendo acá, ante esta mujer, ¿cierto?, que estaba totalmente con este peso, con esta enfermedad de hace mucho tiempo, con este estigma social, y vemos que Jesús, ¿cierto?, la sana, la toca, ¿cierto?, no pasa desapercibida para él, y él sale en su ayuda, sale a su encuentro, ¿cierto? Pensamos que quizás todos tendrían que haberse maravillado ante este acontecimiento, pero no es lo que sucedió. Lamentablemente no es lo que sucedió. Leamos. Dice aquí, verso 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo, estaba enojado. En vez de haberse alegrado, estaba enojado. El principal de la sinagoga, el que veía que todo estuviera en orden, ¿cierto? El que se encargaba, estaba enojado. En vez de haber glorificado a Dios, en vez de haberlo alabado por ese milagro que Dios hizo en su gracia y misericordia, ¿cierto? Ahí en esa sinagoga en la cual era el principal, ¿ya? Y que Dios vio y actuó en favor de esta mujer que estaba necesitada. Él tendría que haberse alegrado. Pero vemos acá, ¿cierto?, en el texto que nos dice que en vez de eso, él se enoja. Se enojó. ¿Y por qué se enojó? Porque Jesús la sanó en el día de reposo. Se enojó, o sea, tenía una indignación tan profunda contra el Señor Jesús. ¿Ya? Eso es lo que él sintió. Claro, a lo contrario de lo que sintió la mujer, que tiene que haber sentido un alivio gratitud, y glorificó a Dios. Sí, por eso es que dice que ella glorifica a Dios, que ella le entrega adoración, ¿verdad? Y hay una gratitud de ella. Bueno, eso pasa cuando Dios obra en nuestras vidas y hace un milagro en nuestras vidas. Claro. La gratitud del hombre es espontánea. Claro, y esa gratitud solamente la puede experimentar alguien que realmente sabe de dónde el Señor lo sacó. Amén. Así es. Esa es una real gratitud. O sea, constantemente esa gratitud está en el hombre. Hay un agradecimiento sincero del corazón. A lo contrario que está pasando con este líder, se podría decir, o el principal de esta sinagoga, ¿verdad? El cual está totalmente cegado, ¿verdad?, por cumplir, ¿verdad?, estas reglas de hombre. Claro, porque sí, la escritura dice, ¿cierto?, lo que él dice más adelante, una parte, pero el otro lo añadieron ellos, ¿ya? Porque si el Señor dice 6 días trabajarás, más el séptimo día descanso, como Dios lo hizo, ¿cierto? Es una promesa perpetua para el pueblo de Dios. Claro, pero, ¿cierto? Está la interpretación rabínica, y ellos habían colocado, ¿cierto?, a este mandato que Dios da, ellos le habían colocado, lo interpretaron y le colocaron reglas, ¿cierto?, para poder cumplir ese día de reposo. Y ahí cae eso que decías tú, que ese día, en vez de ser de reposo, un día en el cual el pueblo se apartaba para Dios, para buscar la presencia de Dios, para acercarse más a Dios, al fin y al cabo se apartaban más. ¿Por qué? Porque estaban este peso de estas reglas. Entonces estaban más preocupados de no quebrantar estas reglas que ellos habían colocado en el día de reposo, que de acercarse a Dios. Ya, en vez de ser un día de reposo, al final era un día pesado. Y Jesús lo dijo, o sea, ustedes colocan peso, carga sobre los hombres, pero ustedes esa carga ni siquiera la tocan con un dedo. ¿Ya? Entonces vemos que este hombre por eso se indigna, está furia contra el Señor Jesucristo, ¿ya? Y esa es la forma que él reacciona ante esa misericordia de Dios que se expresa a esta mujer. Como bien decía Pedro, o sea, se marca bastante este contraste. Ella estaba muy alegre, estaba muy agradecida, glorifica a Dios, pero vemos aquí que estaba totalmente indignado, estaba furioso,
porque el Señor Jesucristo no había cumplido con esas regulaciones que ellos habían establecido, ¿cierto? Es que habían sido elaborados por ellos, elaborados por hombres. No era la ley de Dios. No lo dice la Escritura. Ellos interpretaron eso y lo colocaron ahí, ¿ya? Pero a pesar de toda esa indignación, este hombre no pudo negar, ninguno de los que estaban ahí podía negar que se hizo un milagro. Amén. Así es. Pero el tema va, hermano, de que si ellos no pudieron negar este milagro, si este principal no pudo negar este milagro, aunque lo vieron, sabían que esta mujer estuvo enferma hace mucho tiempo y vieron cómo el Señor le habló y cómo se enderezó a la vista de todos, pero persistieron en incredulidad. ¿Qué nos muestra eso? ¿Qué nos muestra eso? Que los milagros no producen fe. Aquí no es ver para creer. No, los milagros no producen fe. La fe verdadera nace por obra de Dios. La fe es un don de Dios. ¿Ya? No nace por ver milagros, y lo podemos ver acá. Ellos vieron muchos milagros. El pueblo vio muchos milagros, pero después estaban crucifícale. Entonces, vemos ahí que los milagros no producen fe, ¿ya? Sino que todo esto es netamente obra de Dios por medio del Espíritu Santo en los corazones de aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Bueno, el Señor obra ahí. Aquí hubo un milagro y ese milagro fue respondido solamente por la mujer, pero los demás que vieron... No, estaban... En vez de alegrarse, se enojaron. Bueno, estoy diciendo los demás, pero aquí... No, y los demás, porque Jesús después los mete a todos. Claro, pero ahora en este momento solamente se está hablando del principal. Entonces es como que el hombre no solamente se enoja, sino que critica también esta actitud. Sí, ¿ya? Y no tuvo el valor de enfrentar a Jesús, porque él estaba enojado porque Jesús sanó en el día de reposo. Entonces su enojo era contra Jesús, pero no tuvo la valentía de enfrentar a Jesús. No lo enfrentó directamente, sino que vemos aquí que él por debajo, ¿cierto? Critica o que busca reprender, ¿cierto? A esta mujer, y por debajo que le llegue a Jesús y dice, y le dice a la sinagoga, ¿cierto? Le dice a los que estaban ahí, dice, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, pero no en día de reposo. Esa fue la queja que tuvo. O sea, lo que hicieron está mal, violó el día de reposo. ¿Ya? Entonces, al acusar él a la mujer con esto que está diciendo acá. Y sí, la escritura dice 6 días hay que se debe de trabajar, ¿cierto? Más el 7º día de trabajar. Pero lo demás, cuando dice pues, después pues venid y sed sanado, eso no está. No es día de reposo, ¿a dónde? No, Dios no lo dijo, ellos lo pusieron. Es que ya habían, que habían muchas reglas de que no podían llevar carga. No podías llevar ninguna carga. No podías tomar nada de peso. Claro, porque ellos a todo esfuerzo lo llamaban trabajo. Y si era trabajo, era prohibido. Entonces yo creo que vino alguien y le dijo, pero ¿cómo si yo me pongo, no sé, me pongo un abrigo y es llevar peso? ¿Cómo hacemos para que esta cuestión funcione? Porque aquí yo me pongo esto y estoy cargando algo. Y le pusieron hasta una cantidad de que no se podía caminar más allá de un día de reposo. Entonces ahí empezó a salir las reglas. Y ahí empezó a salir todas estas reglas. Aunque recordemos que esto inicialmente fue para buscar un bien, ¿ya? Porque recordemos que ellos, como hablábamos hace un momento, ellos fueron llevados cautivos por causa de rebelión contra Dios. Sí. Entonces, en un intento de ellos de no quebrantar nuevamente los mandamientos de Dios, ¿cierto? Empezaron a interpretar la ley de Dios poniendo reglas para no quebrantarla. Pero el tema está en que después estas mismas reglas, estas interpretaciones que ellos añadieron a esa ley, las pusieron por sobre la ley de Dios. Claro. Y le dieron más valor a eso. Y eso es lo que estamos viendo acá. Entonces se fue perdiendo el real sentido del reposo en Dios. Así es. Se fue perdiendo y la gente estaba mucho más preocupada de estas reglas que de poder agradar a Dios. Así es. Entonces estaban preocupadas de que no podían llevar un peso, de que no podían caminar tanto, de que no podían hacer esto, de que... no. Entonces todo eso, bien decía Jesús, ¿verdad? Que llenaban de carga al pueblo. Claro. Entonces vemos acá que este principal de la sinagoga se enfurece y le dice, o sea, 6 días hay en que se debe trabajar,
Y después, en esos 6 días vengan y sean sanados, pero no en día de reposo, ¿ya? Entonces, él al acusar, ¿cierto?, a esta mujer por violar supuestamente el día de reposo, estos mandamientos que ellos habían puesto, porque no está en la palabra de Dios, ellos la interpretaron de esa forma, ellos pusieron esa regla de lo que se debía hacer, ¿ya? Entonces, ellos acusaron a esta mujer, este hombre acusó a esta mujer de quebrantar el día de reposo, pero por debajo estaba, ¿cierto?, porque no fue capaz de decírselo a Jesús, él estaba tratando de acusar a Jesús, porque él fue el que la vio, él fue el que la llamó, él fue el que la sanó y la tocó, ¿ya? Pero tomando el caso, hermano, la crítica de este principal estaba totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque en este sentido no hay evidencia aquí de un trabajo, no hay evidencia de que Jesús hubiera trabajado, de que hubiera hecho algo así. Él simplemente, lo que vemos acá, es que él habló a la mujer y le impuso las manos. Eso fue lo único que sucedió acá, ¿ya? Mientras lo único que ella hizo fue enderezarse, ¿ya? Y dice aquí MacArthur, hizo un esfuerzo para después lo estoy tomando así como para poder entenderlo, porque dice MacArthur, además no hay nada en la ley de Dios, ni siquiera en las regulaciones rabínicas, nótese, ni siquiera en las regulaciones rabínicas, ni siquiera en las interpretaciones que ellos tenían, no había nada que prohibiera hacer actos de misericordia en día de reposo, ni siquiera en las interpretaciones de ellos, ¿ya? Lo que pasa es que estaban condicionados. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, para que vayamos comprendiendo un poquito, los fariseos habían desarrollado esta serie de interpretaciones a la ley de Dios, ¿ya? Y se hablaba de 39 tipos de trabajos prohibidos, ¿ya? De hacer en el día de reposo. Como por ejemplo curar, o sea, sanar, ¿ya? Pero había excepciones con respecto a sanar, había excepciones, ¿ya? Cargar cosas o preparar alimentos, incluido ahí remedios, ¿ya? Yo les decía, sanar, ciertos casos, sí, no toda sanidad estaba prohibida, no toda sanidad estaba prohibida. Por ejemplo, si alguien estaba en peligro de muerte, entonces ahí sí se podía actuar sin problema. Eso era lo que ellos decían, esas fueron las interpretaciones que ellos hicieron, no está en la palabra, ¿ya? Dejarlo claro, ¿ya? Entonces, ¿por qué entonces se están oponiendo a Jesús si se permitía, ¿cierto?, en ciertos casos, ayudar a una persona que estaba enferma? no estaba en O en peligro, este caso, no estaba en peligro, no estaba en peligro de muerte, porque No estaba. como leíamos en el texto, esta mujer llevaba 18 años enferma. Entonces, no estaba en peligro, su condición no era considerada urgente como para poder ser sanada en un día de reposo, como ellos decían. No Bueno. era urgente a sus ojos, ¿ya? según ellos. Según ellos no se consideraba urgente, no era un tema de vida o muerte porque ya llevaba 18 años así, entonces ella podía esperar otro día para poder ser sanada. Es ahí la queja de este principal, ¿ya? Entonces, vemos aquí que por eso reacciona así. No está él está en contra de sanar en el día de reposo, ¿ya? Cuando no lo considera algo urgente. A sus ojos esto no era urgente. No, porque el cumplir las reglas de ellos, para ellos era el principal, y después venía el amor y la compasión. Por lo que Y está bien alejado de eso, claro, por lo que estamos viendo acá, porque con lo que se está hablando, claro, o sea, ellos deseaban más cumplir las reglas que tener amor por el prójimo, tener compasión por el y eso es lo que por eso Jesús lo enfrentaba, porque ellos ponían como mandamiento de Dios reglas que ellos habían establecido. Ellos estaban levantando muros en nombre de Dios, cosas que Dios no había dicho. Y por eso Jesús ahí constantemente se está enfrentando. Ellos lo acusan de quebrantar la ley, pero Jesús no quebrantó la ley, Él vino a cumplir la ley. Lo que ellos estaban haciendo eran invalidar los mandamientos de Dios. Y Jesús muchas veces se los dijo. Y acá no es la excepción. Les dice hipócrita. Cada uno de vosotros, y vemos que lo incluye a todos, porque el Señor ve los corazones. Hipócrita cada uno de vosotros, acusó el Señor dirigiéndose, ¿cierto?, a este principal y a todos los que estaban ahí, todos los que compartían este mismo tipo de legalismo, ¿ya? Y les dice, o sea, ¿no desatan ustedes en el día de reposo a su buey? ¿No desatan ustedes en el día de reposo a su asno del pesebre y lo llevan a beber? ¿Por qué les dijo eso? Porque según su propia interpretación, la interpretación, ¿cierto?, era permitido realizar ciertas acciones básicas por el bienestar de los animales, como por ejemplo, no era prohibido desatarlos, llevarlos a beber,
traerlos de vuelta y atarlos nuevamente. Eso no era prohibido, ¿ya? Era permitido realizar ciertas acciones básicas por el bienestar del animal, ¿ya? Pero entonces, siendo ese el caso, Jesús exigió saber por qué esta mujer, que era una mujer que tenía cierta dignidad, ¿ya? Una mujer que era hija de Abraham, que era perteneciente, ¿cierto?, a la estirpe judía, que estaba dentro del pacto de las promesas del pueblo de Dios, a la que Satanás había atado 18 años. O sea, qué mejor que hubiera sido sanada, que hubiera sido desatada en el día de reposo. O sea, ustedes pueden desatar sus animales, pero no puede ser desatada esta mujer que fue creada a la imagen y semejanza de Dios, que es hija de Abraham. ¿Ya? Entonces, Jesús aquí está exponiendo una contradicción bastante evidente, hermano. O sea, si es válido para ustedes, según su interpretación, aliviar a un animal en el día de reposo, ¿por qué no se puede aliviar a una mujer? ¿Por qué no se puede aliviar a una persona que está sufriendo? ¿Ya? Ella merecía más misericordia que un animal. Ella merecía más misericordia, ¿ya? Y ahora si consideramos, había más trabajo en desatar a un animal, llevarlo a beber, traerlo de vuelta y atarlo, que es lo que Jesús hizo de hablar y tocar a la mujer. O sea, era totalmente contradictorio. Dice aquí Pablo Job, la respuesta de Jesús manifiesta la hipocresía de los rabinos, cuya interpretación de la ley del día de reposo les permitía mostrar más compasión a los animales irracionales que a los seres humanos que eran víctimas de opresión satánica. Parece que Lucas relata este episodio no tanto para ilustrar la misericordia del Señor, sino para exponer la obcecación espiritual y dureza de los líderes religiosos del judaísmo. Pretendían velar por el cumplimiento de la ley, pero en realidad violaban el principio primordial de ella, que es el amor. O sea, tenían más compasión por los animales que por un ser humano. ¿Ya? Entonces Jesús aquí los dejó, fue directo al hueso del Señor Jesús, fue a la raíz de todo, les dijo hipócrita, o sea, están totalmente en contradicción lo que ustedes están diciendo, ¿ya? Y vemos que quedaron descubiertos. Quedaron totalmente descubiertos, porque aquí hubo un resultado doble. Mire, dice acá en el versículo 17, al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, terminaron avergonzados, pero el pueblo se regocijaba por todas estas maravillas, ¿cierto? Por estas cosas gloriosas que habían sido hechas por él. Entonces vemos que a la luz de todo esto hubo una respuesta doble, hubo un resultado doble, ¿ya? En primer lugar, como se nos nombraba ahí en el versículo 17, todos los adversarios de Cristo, incluyendo a este principal de la sinagoga y los que estaban ahí que compartían este legalismo, ¿ya? Terminaron avergonzados. No tuvieron nada que decir. O sea, este principal quiso avergonzar a Jesús delante de todos, pero él terminó avergonzado, junto con todos aquellos que buscaban aplaudirlo, ¿ya? Entonces, fue desenmascarado públicamente, pero hermano, aquí vemos que a pesar de que fueron desenmascarados, ahí vemos que no hubo un arrepentimiento, no hubo un mea culpa de decir, oh, sí, tienes razón, me arrepiento. No se arrepintieron, no reconocieron su hipocresía, no reconocieron siguieron ahí en esa dureza de corazón, ¿ya? A pesar de que se avergonzaron, a pesar de que se dieron cuenta del error, se dieron cuenta, pero no pasaron más allá. No quisieron asumir su culpa, no quisieron reconocer su error, no vinieron, ¿cierto?, en arrepentimiento. Por otro lado, vemos al pueblo que se está regocijando por todas las cosas que el Señor había hecho, ¿cierto? Estas manifestaciones de poder del Señor. Pero aunque muchos hermanos se hayan asombrado, eso no quiere decir que hayan puesto toda su confianza en el Señor, ¿ya? Eso hay que dejarlo bastante claro. Porque a Jesús lo seguían multitudes, pero no todos realmente eran buscadores sinceros. Muchos lo seguían por los panes y los peces, muchos lo seguían por curiosidad, muchos lo seguían solamente para venir a ver qué estaban haciendo, para ir a acusar a los religiosos, ¿ya?
Entonces, no todos los que lo seguían realmente lo buscaban porque creían en él, ¿ya? Entonces, que muchos se hayan asombrado, vemos una emoción, pero que después vemos que se fuma, por ejemplo, antes de la crucifixión. Claro. Crucifícale, crucifícale, ¿ya? Aunque no todos, si había un remanente que se rindió, ¿ya? Pero no fue la mayoría. Muchos siguieron rechazándolo, ¿ya? Entonces, vemos que ante la palabra de Dios no basta con sentirse avergonzado. Esto es lo que estamos viendo acá. No basta con que, oh, sí, Señor, descubriste mi corazón, quedé totalmente desenmascarado, me avergüenzo. Pero me quedo ahí, como estos religiosos. Oh, no, Señor, yo te admiro, mira lo que hiciste, Señor. Pero también me quedo ahí y no pasa nada más. La verdadera respuesta ante la manifestación del poder de Dios, la verdadera respuesta que Dios espera, ¿cierto? Ante la extensión de su gracia, es que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, es que se rindan ante Él. Pero vemos acá que no sucedió, ¿ya? Entonces, hermano, ahora esta sanidad de esta mujer, no sé si se dieron cuenta, pero es similar a la obra soberana de Dios en la salvación. Porque como decía hace un momento, Dios vio nuestra miseria, vio nuestra condición, Amén. Vio que éramos pecadores, que íbamos directo, ¿cierto?, al castigo eterno. A toda velocidad nos aventábamos allá. Pero Dios no nos dejó ahí a la deriva, sino que Él nos vio y Él decidió acercarse. Él salió a nuestro encuentro, ¿ya? Y Él nos busca liberarnos de este cautiverio donde estábamos, ¿cierto? Ahí en la esclavitud, del pecado, de Satanás, ¿cierto? Ahí en las tinieblas. Lo podemos ver aquí claramente en esta sección de la Escritura, ¿ya? Pero también sirve como una ilustración de lo que Dios quería hacer con Israel. ¿Pero qué encontró dureza? Dios vio cómo estaban. Jesús vio, primeramente a ellos, enfocándonos en ellos. Dios vio su condición y decidió actuar, envió a su Hijo Jesucristo para que, ¿cierto?, a través de Él, ellos pudieran ver las señales, porque lo que había sido anunciado anteriormente por los profetas se estaba cumpliendo en Cristo. Escritura que ellos defendían con dientes y uñas. Tenían al mismo Hijo de Dios enfrente, pero no quisieron. Dios los quería sanar, Dios los quería liberar, Dios los quería levantar, porque estaban encorvados espiritualmente, pero no quisieron. No quisieron. ¿Por qué? Y Jesús ahí, bueno, vemos que siempre hemos dicho que, bueno, Dios ahí está dando oportunidades y da oportunidades. Pero va a llegar un punto en que ya no hay vuelta, hay una línea en la cual ya no hay retorno, ¿ya? Y lo vemos en Romanos, cuando dice que Dios deja. Cuando el corazón insiste, persiste, ¿cierto?, en mantenerse duro, Dios los deja. Que sigan, quieren andar en perversión. Bueno, ya, los dejo, váyanse en sus perversiones. Y terminan mucho peor que antes. Se van ahí en sus delitos, en sus pecados, cosas muy terribles. ¿Ya? Dios los deja. ¿Por qué? Porque el Señor no se detiene ante la autosuficiencia, sino que Él pasa de largo a aquellos que son autosuficientes. Él pasa de largo y Él elige a los humildes. ¿Cómo vemos acá en esta mujer? ¿Ya? Y es a ellos que el Señor les dice, como Pedro decía al principio, vengan a mí, todos ustedes que están cansados, todos ustedes que están agobiados, y yo les daré descanso. Amén. Y yo les daré descanso. Porque en Cristo está el verdadero descanso. En Cristo está el verdadero reposo. Ese día sábado que ellos tanto guardaban con diente y uña y que no querían quebrantar y por eso pusieron interpretación por interpretación, apuntaba a Cristo, el verdadero reposo. Apuntaba a Cristo. Ese día sábado, el día de reposo, apuntaba al verdadero reposo. Colosenses 2, versos 16 y 17, por si no me cree. Colosenses 2, versos 16 y 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os juzgue. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ese día de reposo
Era sombra, hermano. Así como muchas cosas de las ceremonias que había, de los ritualismos que había en el Antiguo Testamento, eran sombra de algo mayor que se cumplía en Cristo y que se va a cumplir a plenitud cuando estemos con Él, ¿ya? Pero este día de reposo apuntaba a Cristo, apuntaba a un reposo mayor, pleno, ¿cierto? El reposo verdadero, que no hablaba de un solo día, sino que de un día a día. Hablaba de una comunión. Hay algo muy interesante que siempre me ha llamado la atención en la escritura, porque tenemos una creación, ¿verdad?, que comienza con el Antiguo Testamento, que es Adán y Eva, y después viene Cristo y hay una nueva creación. Otra creación, porque él dice, ¿verdad?, que nueva criatura, ¿verdad? Entonces todo eso que estaba antiguamente, ¿verdad?, se cumple en él y se cumple en él. Todo reverdece, por así decirlo. Claro, todo reverdece. Vida nueva. Claro, hay vida nueva, ¿ya? Y como tú bien dices, ya el día de reposo para nosotros no es un día. Es día a día. El día de reposo de nosotros es en Cristo y es todos los días. En todo momento. En todo momento. O sea, y como dice ahí en Marcos 2:28, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, si nosotros queremos llevar un día de reposo X, bueno, podemos hacerlo. Se puede hacer, lo puede hacer usted si quiere, pero para cumplir ese día de reposo hay otras cosas que también tiene que cumplir. ¿Y si falla en una? Y si falla en una, dice Santiago, es culpable de todo. Es culpable de todo, claro. Entonces, como el día de reposo es un pacto perpetuo para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y el día de reposo fue hecho para ello, para el pueblo de Dios, ¿verdad? También ustedes, si quieren cumplir el día de reposo, también tendría que cumplir, ¿verdad?, el circuncidarse, como dice ahí en Génesis 17:13, o también cumplir la cena pascual, ¿verdad?, como dice ahí en Éxodo 12:14. Y cumplir de manera perfecta cada uno de los mandatos de Dios, pues, y vemos que no se puede. Porque el sacerdocio también, el arónico, el sacerdocio también tiene que cumplirlo, ¿verdad? Como sale ahí en esos 28:43 y el número 25:13. ¿Ya? Y así muchas otras cosas en Levítico 3:17, los sacrificios, ¿verdad? Quemar incienso, todo eso. Pero ahora todo se cumple en Cristo. Todo se cumple en Cristo. Todo se cumple en Cristo y nosotros tenemos, ¿verdad?, esta gracia, este regalo de Dios. Y eso es lo maravilloso de esto. Que mucha gente quiere tratar de hacer cosas por su... restringir, están igual que los que estamos viendo acá. Claro, es que pasa que el hombre siempre quiere hacer algo, ¿verdad? Claro. Pero no se da cuenta de lo principal, que tiene a Cristo al lado, ¿verdad? Y Cristo, ¿verdad?, quiere que todos, ¿verdad?, vengan a Él. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Porque Él quiere nomás? No. Él dice, venid a mí todos los que están cargados. Todos, no hay nada, todos vengan a mí, ¿verdad? Estáis cargados, ¿verdad? Y os haré descansar. ¿Qué quiere decir eso? Os haré descansar. En Él está. En Él está el reposo. Como dice en aquí, Él está el descanso que tenemos nosotros. O sea, ya no necesitamos un día especial, hermano. Tenemos la gracia de Dios en Cristo Jesús. Es que Dios Padre envía a su único Hijo, ¿verdad?, en sacrificio, en esa cruz del Calvario, a morir, a ser golpeado, ¿verdad?, a derramar su sangre por nuestros pecados para que nosotros podamos tener un descanso, ¿verdad?, perpetuo en Él. Todos los días, cuando usted quiera, usted va a usted tiene esa libertad. Cristo, cuando dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, no es algo que está escrito, es verdad, es así, ¿verdad? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, ¿ya? Y Él es nuestro descanso.
Y gracias a Dios, bendito es nuestro Padre por enviarnos a su Hijo y poder tener este descanso continuo Así en es. Él. No es un día, No es un solo cada día. día. Y Es no, una y comunión no con el es Señor. no es tampoco con reglas de hombre, No. nada. Aunque muchos dicen y aunque muchos predican a otro Cristo diciendo que no, que tú tienes que dar, Que tú tienes, que tú tienes, porque Dios te tiene unas bendiciones, pero si tú no das no van a bajar. Falso, blasfemia, como se dice, ¿verdad? Porque eso no es así. Eso no es así. Las bendiciones de Dios, ¿verdad? Están a la mano de aquel que las quiera recibir, aquel que cree en el Hijo, aquel que, ¿verdad?, se declara ante Dios como pecador y necesitado de Dios, ¿verdad? Y que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es, ¿verdad? La misericordia de Dios entonces empieza a pasar, ¿verdad?, al hombre, y el hombre empieza a vivir, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios, con misericordia, con lo que no había en su pueblo en ese momento. Claro. No había misericordia, no había amor. Lo único que importaba era cumplir estas reglas. Que ellos pusieron, man. Y el que las quebrantaba, ellos podían hacer lo que querían porque se tenían o se encontraban con esa libertad de hacer todo lo que ellos quisieran. Por eso es que Cristo le dice hipócrita. No es porque, es que ahí no. encontramos razón a por qué les decía hipócrita. ¿Por qué les decía? Se estaban contradiciendo. Se estaban contradiciendo, claramente. Tenían más compasión de un animal que de una... Claramente. Entonces, como... Y Cristo viene, ¿verdad? Viene a poner realmente el día de reposo, lo viene a poner al lugar que corresponde. Así la misericordia, el amor, la compasión por el prójimo. Acercarlos a Dios. Exacto. Eso es lo que hace Cristo. Pero las reglas te apartan. Las reglas te apartan, claramente. O sea, si yo empiezo a buscar las reglas, es que lo más probable es que quiero que los demás se aparten de Cristo. Y aquí nosotros, o aquel que sigue a Cristo, aquel que lee la Escritura, es solamente acercar a Dios. Es reconciliar, ¿verdad? Ahí viene el verdadero descanso. Al hombre con Dios. Ahí hay una paz. Esa es la paz que el Señor nos da, esa paz con Dios. Claramente. Y después Él nos brinda esa paz que proviene de Dios, esa paz que el mundo no nos da. Claro. En Cristo descansamos. Por eso, como decíamos, el Señor dice, es el único que puede decirlo. Ninguno de nosotros lo puede decir. Usted no lo puede decir. El único que lo puede decir es Cristo. Vengan a mí, ustedes que están cansados, que están agobiados. Vengan a mí, yo les daré descanso. Porque esto era sombra. Era sombra, hermano. Claro. Como muchas de las otras cosas, como les decía, los ritualismos, todas esas ceremonias, eran sombra. Se cumplían en Cristo. Se cumplían en Cristo. Y ahí en Cristo tenemos el verdadero reposo. El verdadero descanso. Tenemos el verdadero descanso. Y no se limita a un día. No tengo que esperar a un día en especial para, voy a llegar con todo esto ese día. No. En cada momento. Amén. Puedo venir a Él en todo momento. Es una relación con Dios. Es un descanso. Y que lo vamos a tener a plenitud cuando estemos con Él por la eternidad. ¿Ya? Entonces, y para que eso fuera posible, hermano, Él se inclinó. Amén. Dios nos vio, como les decía, Él nos vio y Él decidió actuar. Él decidió venir a nuestro encuentro. Él se inclinó hasta lo sumo para poder aliviar, ¿cierto?, nuestras cargas por causa de los pecados. ¿A quiénes? A aquellos que reconocen su bancarrota espiritual, a la vez a ellos que reconocen que por sus propias fuerzas no pueden lograr nada, que necesitan de la gracia de Dios. Y entonces Él de manera soberana nos desata, ¿cierto?, del poder del enemigo y nos levanta. Y entonces nosotros podemos glorificarle, tal como sucedió aquí con esta mujer. Amén. Y hermano, y hoy en día el Señor sigue viendo. El Señor sigue llamando. Amén. Y el Señor quiere seguir restaurando. Así que no importa quizás cuánto tiempo usted lleva así, quizás en situaciones complejas y quizás con esa carga del pecado que lo está asediando, porque estamos delante de un Dios que es 3 veces santo. Uh-huh. Y ninguno de nosotros podría mantenerse en pie delante de Él. Desapareceríamos. Uh-huh. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos presentarnos delante de Él con toda confianza. Presentarnos delante del trono de la gracia para hallar misericordia, la gracia oportuna, ¿cierto? El socorro. Todo lo que necesitamos proviene de Él.
¿Ya? Entonces quizás no sé cuánto tiempo lleva así, pero el Señor está aquí tocando su corazón, está ahí llamando para que usted venga a Él, ¿cierto? Para que usted venga, se rinda, ¿cierto? Y Él es el único que realmente la puede hacer libre y brindar este descanso que tanto anhelamos, ese descanso que tanto anhelamos. Porque muchas veces, como hemos hablado en otras ocasiones, hay muchos que dicen, no, quiero estar en la casa para descansar, pero realmente uno no descansa. Sin Cristo realmente no hay descanso, no hay reposo, sin Cristo no lo hay. Porque usted puede descansar de esas labores del día, pero su mente no frena. Sigue ahí con cosas del pasado, sigue ahí con situaciones en su corazón, situaciones dolorosas, situaciones complejas en su vida que están ahí y finalmente no descansamos. Hay personas que salen, ¿cierto?, de vacaciones buscando ese reposo, buscando ese descanso. Muchos tratan de buscarlo en diferentes lugares, pero no lo van a poder encontrar porque Cristo es el único que nos puede hacer libres. Cristo es el único que nos da el verdadero descanso, el verdadero reposo. ¿Amén? Solamente Cristo. Y no importa cuánto tiempo lleve usted así. Hoy el Señor la está llamando. Hoy el Señor que la está tocando. Hoy el Señor le está llamando para que se rinda. Hoy es el día de salvación. Así es. Pero ¿sabe qué? Este no es el único enfoque que nos da este texto, sino que nos lleva también a examinarnos a nosotros, aquellos que estamos dentro. ¿Ya? ¿Por qué? Nos hace un desafío. Porque nos podemos preguntar, nosotros a la luz de la Escritura, ¿estamos siendo como Jesús o estamos siendo insensibles al dolor de otros como este líder, como estos que estaban acá? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Estamos más preocupados de las normas, de las reglas de hombre, estamos poniendo reglas, estamos más preocupados de eso que de la misericordia, de extender la misericordia. Y el Señor nos ayude. Amén. ¿Ya? Sí, Porque sí. Dios no busca que nosotros seamos religiosos solamente. Dios no busca que nosotros estemos ahí con corazones fríos, ¿cierto? No, Dios busca que nosotros, ¿cierto?, extendamos esa misericordia, porque Dios es misericordia. Dios es misericordioso. Y nosotros, si le pertenecemos a Él, Él quiere que extendamos esa misericordia, ¿ya? Porque no basta con solo predicar. El Señor dice, o sea, sí nos envía a predicar, pero no solamente de labios, sino que el Señor busca que eso sea vivo en cada uno de nosotros, ¿cierto? Que podamos extender esa misericordia a otros. Entonces el Señor también quiere enderezar nuestras vidas. Quiere enderezar lo que está caído en nosotros, ¿ya? Quizás tenemos falta de misericordia y el Señor quiere enderezar eso. ¿Para qué? Para usarnos a levantar a otros. Amén. Así que el Señor nos ayude, hermano, para que sea Él el que vaya creciendo en nosotros y nosotros vayamos menguando. Amén. Que a la luz de la Escritura, ¿cierto?, reconozcamos, ¿cierto?, nuestros errores y le pidamos perdón y le pidamos que nos ayude para no andar igual que antes. Dice aquí Pablo Job, el milagro es una parábola de una liberación mayor. Tantos hombres cuyos cuerpos están sanos, ¿ya?, pero son encorvados espiritualmente. Solo Cristo puede enderezar su alma y capacitarlos para caminar bien en las sendas de Dios. Amén. Solamente Cristo puede enderezar nuestras almas. Solamente Cristo puede capacitarnos para poder caminar bien en el camino de Dios. Amén. Y de Él proviene de todo. O sea, yo me quedo con esto, hermano, de que esto es obra de la gracia de Dios. Esto todo proviene de la gracia de Dios. Aquí no vemos ningún mérito humano, ¿ya? Dios es el que ve, Dios es el que se acerca y Él es el que actúa. Amén. Gloria a Dios, que vio nuestra miseria y envió a su Hijo amado Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Amén. ¿Me da agüita? Es interesante, ¿verdad?, venir a la Escritura y encontrarse con estos textos bíblicos que nos llevan a entender y a comprender cómo Dios obra para que nosotros podamos llegar a la verdad. Porque la Escritura, si ustedes vieron, la Escritura se responde
Se complementa. se sí. complementa. Es como un rompecabezas que se Y queda tan bien enlazada todo. enlazada todo que uno dice, esto es palabra de Dios, esto es enseñanza de Dios. No puede ser de otra forma. Hay algo que Dios tiene siempre para nosotros. Y cuando venimos a la Escritura encontramos estos tesoros como, ¿verdad? Escarbando, buscando los tesoros, no están encima, están ahí, enterradísimos. Y cuando encontramos esto nos maravillamos, porque vemos la misericordia, vemos el amor de Dios, vemos cómo Él se mueve, ¿verdad? Vemos cómo Él sana, cómo restaura, sin importarle, ¿verdad? La voluntad de aquel hombre que diga, no se puede, es que no se lo merecía. Es que otro día. Claro, pero ahí está Cristo. Los tiempos de Dios son perfectos. Claro, los tiempos de Dios son perfectos. Y podemos ver cómo Él, ¿verdad? Lleva todo esto, ¿verdad? Para que nosotros también veamos cómo su pueblo, ¿verdad? Está cegado, porque actualmente todavía está cegado, está con el velo, pero va a estar hasta su venida, cuando se le quite ese velo. El Señor sabe, claro, cómo van sucediendo las cosas. Pero si no hubiera sido por eso, nosotros no podríamos haber entrado nosotros a jugar, como dice. Claro, no hubiésemos sido injertados, ¿verdad?, en la vid verdadera. Pero el plan de Dios, el plan de rescate de Dios, tan perfecto, ¿verdad? Poniendo a su Hijo Jesucristo para que nosotros todos pudiésemos llegar, ¿verdad?, a esta salvación, pudiéramos recibir de la mano de Dios esta salvación inmerecida, porque somos pecadores, y todos los días nos reconocemos pecadores. Aquel que no se reconoce todos los días pecador porque algo está pasando en su vida, Él es misericordioso y nos perdona. Amén. Y nos ayuda a vivir cada vez más pegado a la vida, ¿verdad? Nos ayuda a entender más y estos textos, ¿verdad?, bíblicos que nos deja su palabra, ¿verdad? Podemos llegar a comprender cómo Dios se mueve en las Escrituras, como es la Escritura Él mismo, ¿verdad? Y nos deja bien clarito y nos explica con perita y con manzanita todo cuando nosotros venimos a la Escritura y nos damos cuenta que tenemos un descanso, tenemos un reposo y no lo usamos. Y estamos agobiados, cansados y cargados y no lo usamos. Y Jesús nos acaba de decir, hey, vengan a mí, que aquí estoy yo. Yo estoy aquí para eso, ¿verdad? No esperen el día domingo a la iglesia, no espere ir el día viernes a la iglesia, no espere conectarse, no, aquí estoy yo. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, cargados. El que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá, dice el Señor. Amén, amén. Así es que maravilloso. Él no es indolente. Maravillosa la enseñanza de nuestro Señor el día de hoy para nuestras vidas, ¿verdad? Poder ver a este Dios maravilloso moviéndose, ¿verdad? En ese tiempo y ahora con nosotros. Amén. ¿Verdad? Porque su palabra es viva y eficaz. Algo va a producir en nosotros. Nos está levantando. Estábamos encorvados quizás, pero el Señor ahí está, por medio de su palabra, así como hizo con esta mujer, lo está haciendo en nosotros ahí, levantando aquello que está caído en nosotros. Amén. Amén, amén. Gracias al Señor, ¿verdad? Igual estaba leyendo yo porque esto me llamó a muchas cosas ahí, ciertas denominaciones, se podría decir, que pelean este tema de que nosotros como cristianos nos reunimos los domingos. La iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana. Claro. Después de la resurrección de Cristo, ¿cierto? Ellos, ¿cierto?, se reunían el primer día de la semana. ¿La resurrección de Cristo cuándo fue? El primer día de la semana, domingo. Entonces, la iglesia primitiva se empezó a reunir ahí, después vemos eso fue en Hechos, lo podemos ver en Hechos. Y 27. Hechos 27. En Corintios también Pablo habla 16, de que tienen que, ¿cierto?, los hermanos reunir ofrendas todos los primeros días de la semana. Y la iglesia de ahí se empezó a reunir los primeros días de la semana. Y es por eso que vemos, ¿cierto?, en la escritura que
se dicen, nadie los puede juzgar Claro. por días de reposo, como yo leía en Claro. Colosenses. Nadie los puede juzgar. Nadie Nadie los puede juzgar, porque el verdadero reposo, el verdadero descanso está en Cristo. Era un día.